En conferencia de prensa brindó detalles acerca de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para modificar la ley que reglamenta el uso o la obligatoriedad del uso del tapabocas, de las mascarillas. Doctor Uteman, Arturo Garoso y Marta Olmedo les saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para Marta y para las personas que nos están escuchando. Y fantástico después de, porque lo que hicieron ustedes desde la presidencia es una respuesta también a lo que pretende un parlamentario de eliminar el uso del tapabocas, ¿verdad? ¿En qué se fundamenta la decisión del presidente de la República? Sí, como sabrás Arturo, hace cuestión de 15 días se había promulgado la ley que establecía el uso obligatorio de mascarillas, pero en esa ocasión nosotros habíamos manifestado la necesidad de hacer determinadas modificaciones a esa ley que hasta hoy está vigente. Y eso es lo que hicimos tras 15 días de haber estudiado conjuntamente con el Ministerio de Salud los cambios que habían que realizar. Entonces hoy se hizo la presentación oficial del proyecto que establece básicamente que todas las personas mayores de 10 años de edad tengan la obligación de utilizar mascarillas en los lugares cerrados, ya sean públicos o privados de uso público, es decir, en los lugares cerrados siempre se tiene que utilizar mascarilla porque como sabes la posibilidad o el riesgo de contagio siempre es mayor, y en los lugares abiertos en donde no se pueda guardar una distancia mínima de 2 metros, donde haya posibilidad de aglomeraciones o riesgo de contagio, también hay que utilizar mascarillas. Asimismo, en lo que respecta al transporte, ya sea público o privado, la utilización de mascarillas es obligatoria. Ahora bien, existe un listado de excepciones que prevé la ley a la utilización, que está dada para las personas que tienen alguna enfermedad de base, entonces tienen una indicación médica de no utilizarlas, así como también para las personas con discapacidad, cuya discapacidad le impida utilizar, también se prevé la excepción para los casos de una familia que vive en un mismo domicilio, se prevé la excepción para, puede ser una familia con personas que viven en un mismo domicilio, también se prevé la excepción para las personas que circulan en un vehículo particular individualmente o con otras personas de su mismo núcleo, y también se le exceptúan a las actividades cuya naturaleza es incompatible con el uso de mascarillas. Ujú. En cuanto a las sanciones, se prevé una sanción de 5 a 20 jornales para los particulares que incumplan con la norma, y en caso de reincidencia esa sanción se duplicaría para los eh, para los usuarios del transporte público. Se prevé que la sanción se dirija a los propietarios de las líneas de transporte, es decir, cuando el propietario cuando se constata que dentro de un determinado colectivo, por llamarlo así, un ómnibus, las personas no están utilizando, el propietario de la línea podrá ser sancionado con una multa grave de 5 a 200 jornales mínimos. Ujú. Y se prevé también la sanción de cierre temporal y cierre permanente de los locales en donde se constata el incumplimiento. Básicamente eso es lo que prevé esta ley que presentamos, este proyecto de ley que presentamos hoy, Arturo. Ajá. Y en cuanto al rol de la Policía Nacional, ¿no hay una facultad a la policía como para tomar Sí, medidas disciplinarias, vamos a llamarlo de alguna manera, de es, retener a una persona o directamente labrar acta y no comunicar? solamente labrar acta y comunicar. Ajá, Solamente la policía se limita a labrar acta con presencia de 2 testigos. La claro. intervención tiene que estar totalmente grabada, tiene que estar filmada, y eso luego se comunica al juzgado competente, que en el plazo de, eso se comunica en un plazo de 24 horas, y el juzgado competente en un plazo de 62 tiene que convocarle al supuesto infractor. Ajá. O sea, Eso es lo que establece. claro, o sea, no hay intervención de la fiscalía en este caso, ¿no? No, no hay, porque esto es un proceso administrativo sancionador, no es un Es- proceso penal en sí. claro, por supuesto. Y el juzgado es de la adolescencia, ¿no? En lo penal. El juzgado penal de la adolescencia, ¿por qué el juzgado penal de la adolescencia? Porque fue con ellos quienes, con estos jueces con quienes conversamos de algún modo para poder llevar a cabo esto, de acuerdo a también teniendo en cuenta que ellos ya vienen realizando un trabajo previo con respecto a la violación de los decretos de cuarentena. Sí. Entonces, como ya tienen una cierta experticia en el área, también se les solicitó a ellos que sean, o en este caso
dio la competencia a través de la ley, porque las competencias solamente se pueden otorgar a través de las leyes. Claro. Ustedes para preparar este proyecto, esta reglamentación, ¿tuvieron como base algún dato científico, médico, de que se nos viene encima algo más jodido? En realidad sabemos que hoy las medidas que se pueden tomar para evitar el avance del virus son las medidas no farmacológicas, hasta tanto contemos con la vacuna, que es la medida farmacológica. Y una de las medidas no farmacológicas principales para cortar la cadena de contagio es la utilización de mascarillas. Entonces, basado en la evidencia científica, que justamente hoy nos acompañaba y hicimos la presentación con el doctor Guillermo Sequera, que él hizo una exposición mucho más profunda con respecto a la base científica que existe para fundar o darle aval a este tipo de decisiones. Sobre esa base se tomó esta decisión. Ajá. Ajá. ¿Y, ¿Y qué papel tiene, por otra parte, por ejemplo, la Secretaría de Emergencia Nacional, doctor? Y la Secretaría de Emergencia Nacional lo que va a hacer es trabajar en una reglamentación para hacer entrega de mascarillas a las personas o a los sectores vulnerables que no tienen la posibilidad de comprar una mascarilla. Ajá. En los barrios marginales, en los asentamientos. En el interior Sí, parece que no se tiene una real conciencia de lo que es el virus, porque en el interior muchísima gente nos cuentan que no usa mascarilla definitivamente. sí, hay que hacer un trabajo, hay que seguir con el trabajo de concientización, hay que seguir con ese trabajo porque tiene que llegar a todos los rincones del Paraguay y no creo que a esta altura eh, no podemos negar la existencia del virus, no podemos negar que es una situación sumamente compleja y grave y que ha generado consecuencias que son muy dolorosas en distintos ámbitos y planos de la vida. Claro. Ahora, doctor Deman, concretamente, ¿ustedes cuál consideran es más o menos el nivel de aplicación de esto que se resolvió? ¿Es viable, es factible? Porque de un tiempo a esta parte, obviamente que hay muchos descreídos, ¿verdad? Y ¿cómo se va a hacer el acompañamiento en la aplicación justamente de esta normativa? Porque después podemos entrar en algunas cuestiones ya las polémicas, yo tenía tapaboca, él me quiere coimear, ese tipo de situaciones. Eh, por Sí, eso, nosotros sí. Nosotros precisamente nosotros tuvimos conversaciones previas ya con la Policía Nacional, con la asesoría jurídica de la policía, con el comandante, con el ministro del Interior, siempre buscando un rol en primera instancia orientador de la policía. Es decir, que una persona está sin la mascarilla, pero tiene la mascarilla en el cuello o tiene mal puesta la mascarilla, la policía tiene que hacer primero un trabajo de orientar y decirle tenés que utilizar la mascarilla. Hoy existe una ley que está vigente, que establece la utilización en esta área, etcétera. Es decir, en una primera instancia eso es lo que se va a buscar y eso ya está conversado previamente con la policía, o por Ajá. lo menos con las máximas autoridades de la policía. Ahora, si existe una insistencia o se incumple con la ley a pesar de la advertencia, por supuesto se va a tener que elaborar acta. Ajá. Como dije, no es un comportamiento represivo el que pueda asumir la policía en estos casos, sino más bien es una constatación visual y labrar acta. Eso se comunica a un juzgado. Se conversó previamente también, acá autoridad de aplicación también van a ser las municipalidades para el caso de los cierres de los locales, y el viceministerio de Transportes, conjuntamente con la INATRAN, según el caso, se encargarán del transporte público. Ujú. Entonces, hay una conversación previa y están bien delimitadas las áreas de intervención de cada organismo y entidad del Estado. Ujú. Incluso yo le decía esto porque cuando comenzó la pandemia y la cuarentena, básicamente nosotros veíamos, por ejemplo, que hay municipios que básicamente no aplicaban con el mismo rigor, obviamente, estas mismas medidas. Había peluquerías que funcionaban en Fernando de la Mora y en Asunción, obviamente, estas restricciones eran más fuertes. Yo le digo eso nada más porque lo único que tenemos como producto de esta cuarentena inicialmente es justamente esta aplicación desagradable de la normativa que llegó a mucha gente a
ser imputada por este tipo de situaciones. Y también a lo práctico, o sea, ¿cuántos efectivos policiales tendrían que hacer falta o cómo van a operar en estos controles que son más que nada persuasivos en las calles? Claro, yo por eso, justamente por eso pedimos un procedimiento sumamente eh, breve, un procedimiento sumario, simple, sencillo de comprender, para no entrar en eso que decís, ¿verdad? Que es finalmente en el descrédito, en decir, no, esto finalmente no va a servir para nada, es inaplicable, etcétera. Entonces, yo no sé si tienen ahí a la vista el proyecto de ley, yo no lo tengo, pero está el procedimiento bastante bien descrito ahí, y también el rol que tiene que cumplir la policía en el caso que tengan que ingresarse a un lugar privado de uso público. Se establece la necesidad de pedir una orden judicial que los jueces competentes van a poder facilitarla a través de medios telemáticos. Es decir, se hizo el mayor esfuerzo posible para tratar de simplificar las cosas. Y la concentración, por ejemplo, en algunas canchitas para la práctica de deportes, de fútbol, obviamente que esto no está permitido, ¿verdad? Esto también se va a controlar porque hoy por hoy ya no parece hasta normal. Vemos algunas canchas que están sencillamente trabajando, funcionando y bueno, con algunos torneos incluso se puede ver en los barrios también, doctor. Yo creo que el tema aquí es que si es un lugar abierto y hay una aglomeración, se está infringiendo lo que establece la ley. Si es un lugar abierto, porque eso es importante, lugar abierto en principio, y la ley que se había promulgado hace cuestión de 15 días, decía lugar abierto en lo que no se puede establecer una distancia de 2 metros, pero existen muchos lugares abiertos donde se puede guardar distancia de 2 metros, pero nadie la guarda. Entonces, por eso se estableció lugares abiertos en donde existan o se puedan dar aglomeraciones. Y en este caso, si se dan aglomeraciones, se infringe lo que establece la ley. Y tendría que haber una intervención en ese caso. Incluso los vecinos podemos reaccionar en ese caso, ¿verdad? Porque como el sistema 911 está habilitado para, una vez que la ley, si es que se sanciona y se promulga, el sistema 911 sería un canal de denuncias que la misma ley establece para que, como decís, en el caso de los vecinos, realicen la llamada a la policía. Claro. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en cuanto a la respuesta del Congreso Nacional? ¿Esto podría darse en breve la aprobación de este proyecto? Nosotros creemos que sí. Estamos en conversaciones permanentes con las mesas directivas de ambas cámaras para procurar que el proyecto sea tratado lo antes posible. Claro, antes de que lleguen las fiestas de fin de año, ¿no? Así mismo es, justamente por la proximidad de la fiesta, claro, donde sabemos que precisamente el mensaje es, bueno, si salís, utiliza tapabocas. Finalmente eso es lo que se quiere, ¿verdad? Estás cuidándote a vos mismo y estás cuidándole a los otros. Claro. Bueno, abogado, muchísimas gracias por el tiempo. No, por favor, a las órdenes cuando quieran. Hasta luego. Buenas tardes. Usted está escuchando PDS.